Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 13. Seguimos en nuestro peregrinar por toda la narración bíblica y estamos en este nuevo proceso que arrancó en el capítulo 12, donde la cámara se ralentizó, digamos. Ahora lo que pasa, digamos, del 1 al 11 pasaron muchísimos años, en muy pocos capítulos. Y ahora en el capítulo 12 es como que hay un freno a mano y el foco se va a plantar sobre la vida de una familia, ¿no? Abraham y Sara y todos sus descendientes. Y van a estar del 12 al 50, Génesis 12 al 50, hablando de 3 o 4 generaciones, no mucho más. Mientras que en el Génesis 1 al 11 pasaron miles de años, ¿no? O cientos de años. Y estamos en Génesis 13, donde Dios le había dicho a Abraham que se fuera, ¿no? de su tierra, está en Ur de los Caldeos, en Babilonia, y Dios lo va a llevar a un lugar geográfico llamado Canaán o Jerusalén, después más adelante, la tierra prometida. Increíblemente en el relato el escritor me quiere decir que cada vez que Abraham sale de algún lugar, se va moviendo, siempre está Lot ahí acompañándolo. Es como si a propósito me está el narrador queriéndome subrayar de que Lot va a ser importante en la narración. Porque se van de Ur de los Caldeos con el papá de Abraham, con la esposa de Abraham, y también va Lot. Se muere el papá de Lot, se muere el papá de Abraham, pero Lot sigue al lado de Abraham. Abraham desciende a Egipto, Lot lo acompaña, salen de Egipto, vuelven a la tierra prometida, y Lot lo acompaña, y siempre el relato me quiere decir que Lot está ahí. De hecho, más adelante va a pasar que Lot se va a ir, se van a separar, pero después Abraham lo tiene que ir a rescatar porque se mete en problemas. Y después también va a pasar la historia y el foco va a estar también en Lot, cuando está en la destrucción de Sodoma y Gomorra, y está Lot ahí, y Dios se acuerda de Abraham y saca a Lot de esa tierra. Y bueno, Lot va a ser, por lo menos en 3 o 4 capítulos, un personaje bastante importante para descubrir qué es lo que la Biblia me quiere expresar. Entonces, hoy Mauro nos comentaba un poquito la historia. Yo solamente voy a tomar 2 o 3 versículos para después hablar de otra cosa, pero hay justo una pregunta esta mañana que una persona hacía en referencia a esto. Así que, mire, vamos a leer Génesis 13, del 1 en adelante. Dice: subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev, él y su mujer y todo lo que poseía, y Lot con él. ¿Ven? O sea, estaban en Egipto, habían descendido, recuerdan, porque había hambre en la tierra que Dios le había dado, había hambre. Entonces ellos, como una decisión claramente humana, descienden a Egipto, porque en Egipto está todo bien. En Egipto está la prosperidad. Entonces descienden a Egipto, tienen este problema que todos conocemos, que bueno, Abraham dice que la mujer es la hermana, ahí hubo una situación complicada, casi como que Dios tiene que poner plagas para sacarlos y demás, y bueno, una situación. La cuestión es que aprendieron la lección, vuelven de Egipto hacia el lugar donde estaban. Verso 2, y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, fíjense cómo salen de Egipto, ¿no? Enriquecidos, llenos de plata y de oro. Lo mismo que le pasa después al pueblo de Israel más adelante cuando sale de Egipto, salen también con muchísimo oro y plata, ¿no? Y en sus travesías anduvo desde el Negev hasta Betel. Recuerden que Betel es casa de Dios, y esto es importante en los detalles narrativos. Al lugar donde al comienzo había plantado su tienda entre Betel y Jai. Entre la casa de Dios y Jai, ¿recuerdan qué significaba? Ruinas. O sea, entre la casa de Dios y las ruinas. Ahí es donde puso la tienda Abraham, ¿no? Donde se instaló. Y también había una cosa muy puntual ahí, que es al lugar del altar que había hecho allí por primera vez. Y allí Abraham invocó el nombre de Dios. Es decir, invocar, hoy lo explicaba Mauro, ¿no? Es esto de llamar, estoy en una situación complicada, y es una invocación, es invitar a alguien a que venga.
También Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacadas y tiendas. Pero aquella tierra no daba abasto para que ellos habitaran juntos, porque su posesión era mucha y ya no podían habitar juntos. No, no podemos estar juntos, ¿no? Y hubo peleas, disputas entre los pastores. Qué raro, ¿no? Otra vez dos hermanos que se están peleando. Del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En aquel tiempo el cananeo y el fereceo habitaban el país. Y dijo Abraham a Lot: te ruego que no nos peleemos entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Somos hermanos. Abraham y Lot son hermanos, entonces no nos peleemos. Porque eso es lo que hizo Caín y Abel, es lo que hizo Jacob y Esaú, o lo que va a hacer Jacob y Esaú y demás, ¿no? Entonces la pregunta de Abraham es: ¿acaso no está toda esta tierra delante de ti? Le dice a Lot: te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío como huerto del Señor, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que Dios destruyera Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió para sí, tomó para sí, ¿recuerdan esa frase? Tomó para sí, o sea, había visto y tomó para sí, lo mismo que hace Eva, vio el fruto y tomó para sí, toda la llanura del Jordán. Partió luego Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Abraham habitó en tierra de Canaán y Lot se asentó en la ciudad de la llanura y fue plantando su tienda hasta Sodoma. Fue plantando su tienda hasta Sodoma. ¿Ven? Cuando Abraham planta su tienda en Betel, Lot va plantando su tienda hasta Sodoma. Pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera contra Dios. Sigue el relato. Pero yo quiero preguntarles si vamos a analizar puntualmente en esta mañana 2 o 3 versículos. El verso 10 dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío, como huerto del Señor, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. La gran pregunta que lo hacían esta mañana en el estudio bíblico es: que Lot haya mirado hacia esa dirección, ¿era algo positivo o negativo? El lugar donde quiere ir Lot, ¿es un lugar positivo o negativo? ¿Por qué era positivo? Bien, ¿algún otro detalle? Martín dice que es como que él lo está viendo como el Edén, porque dice el huerto del Señor. Hacia allá está el huerto del Señor. ¿Entonces es positivo? Parecería que es positivo. Pero ¿hacia dónde fue Lot? Al oriente, hacia Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hay o qué había en Sodoma y Gomorra? Me lo dice el mismo pasaje. Pero la gente de Sodoma era mala y pecadora. Entonces, ¿era bueno o no era bueno? Era positivo en lo inmediato, ¿no? Pero al final de la película iba a ser negativo. Pero, ¿en qué sentido era positivo en lo inmediato? Sí, poco trabajo en la tierra. No sé si es lo que está queriendo expresar el pasaje, digamos. No me está diciendo que esto va a fructificar y que... porque, a ver, nosotros podríamos pensar, bueno, Lot quiere ir hacia aquel lugar porque, no sé, quiere obtener más dinero. Pero acaba de decir que está lleno de dinero. Ya tenía vacas, ganados, lleno de oro. Así salió de Egipto, lleno de dinero. Entonces, ¿habrá querido ir a buscar Lot una buena posición económica en Sodoma? Ya la tenía. Entonces, la gran pregunta es si esto es positivo o negativo. Recién cantábamos y Ariana leía un salmo que dice que los que confían en el Señor son benditos porque están como plantados en corriente de aguas y su hoja es verde y demás. ¿Por qué usan esas figuras los escritores bíblicos? ¿Por qué creen que usan esas figuras? ¿Cómo
Me está diciendo que si yo confío en el Señor, soy como un árbol plantado junto a una corriente de agua. Bueno, porque Él es fuente. Bien. De Él surge el agua de vida. Lo que el mundo no da. Bien, o sea, Martín dice que si uno está viviendo en un lugar tan desértico como era esa zona, pensar en un lugar lleno de árboles y de agua y que fluye y demás, que fructifica, es algo ansiado, ¿no? Si yo estoy viviendo en un lugar desértico que no sale nada de la tierra, es como un oasis, exacto. Bien, entonces acá tenemos el problema de que Lot está viendo de que para aquel lugar está el huerto del Señor. Entonces yo digo, qué bueno, ¿quién no quisiera ir al huerto del Señor? Pero si nosotros vemos el final de la historia, se fue para Sodoma, un lugar donde la gente era contraria a Dios. Mire, vamos a buscar algunos pasajes. La tierra era buena, pero la gente era mala. ¿Ven? Sí, tal cual. Mire, vamos a buscar Isaías 51 para que nosotros podamos ver lo que los escritores usan como recurso literario para expresar algo. Y lo vamos a sacar en conclusión juntos. Hay dos pasajes, Isaías 51 y Jeremías 31, que vamos a leer para ver cómo ellos expresan con su imaginación distintas situaciones. Dice Isaías 51:1: ustedes, los que van tras la justicia y buscan al Señor. Dios le está diciendo a su pueblo, ¿no? Escúchenme. Miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Miren a Abraham, su padre, o sea, su predecesor, y a Sara, que los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era solo uno, pero lo bendije y se multiplicó, ¿no? Sin duda, el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas, o sea, la tierra estéril. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Es decir, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? ¿En ruinas? ¿Qué más? Si dice, el verso 3, sin duda el Señor los consolará a Sión. ¿Cómo está Sión? Desconsolada, con dolor, pasando una situación difícil. Entonces, consolará todas sus ruinas. Y fíjense que usa para hablar de alguien que está en dolor, usa que está como si fuera en un desierto. Porque dice, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas. Y fíjense cómo lo termina de explicar, ¿no? En ella encontrarán alegría. Entonces, ¿qué significa huerto del Señor o el Edén? Según lo que quiere expresar el escritor. Alegría, regocijo, gozo, acción de gracia, música de salmos, ¿no? Alegría. Miren, en Jeremías 31, verso 9, tenemos otro pasaje similar, donde el escritor va a usar imágenes similares para describir la condición de las personas. Dice Jeremías 31:9, si marcharon llorando, fíjense cómo están, llorando, con dolor, los haré volver entre consuelos, los voy a consolar, y los haré andar junto a torrentes de aguas. Lo mismo que leíamos recién en el Salmo, ¿no? Junto a torrentes de agua. Esta es la imaginación que tienen los escritores bíblicos. Por una vía llana y sin tropiezo, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oh naciones, oíd la palabra del Señor y hacedlo saber en las costas lejanas. Verso 12. Y vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor, al trigo, al vino, al aceite. ¿Ven? Esto es fruto.
trigo, vino, aceite, es lo que produce la tierra, a las crías del rebaño y a la vaca. Y su alma será como huerto bien regado, y nunca más tendrán dolor. ¿Ven? Si hay el huerto del Señor, no hay dolor. ¿Qué hay si está el huerto del Señor? Alegría, gozo. ¿Entienden cómo están expresando los escritores? Entonces, verso 13, la doncella gozará danzando. Claro, danza ahora ahí, alegría, juntamente con los jóvenes y con los ancianos. Porque ¿qué va a hacer Dios? Cambiaré su duelo en alegría. Los consolaré y los alegraré después de su dolor. Otra vez, entonces, el escritor está usando una imagen de una tierra desértica para expresar cómo está el alma de las personas. ¿Cómo está el alma de las personas que están en tierras desérticas? Tristes, dolorosas, y todo lo que ustedes leímos recién, ¿no? Ahora el Señor, cuando interviene, transforma esa tierra seca en un huerto regado. Y eso es la expresión de un alma que está contenta, alegre, por eso danza, ¿no? Transforma el lamento en danza. Y recuerden el Salmo 23, muy conocido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Miren dónde lo lleva el Señor. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma. Él restaura el alma, ¿no? Él transforma el dolor en gozo. Me guía por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y esto es un... Yo no lo había visto nunca así, pero el Salmo 23 es una manera de expresar el peregrinaje de las personas hacia la casa del Señor. No estoy hablando de un templo, estoy hablando del encuentro con Él. Porque dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesas delante de mis angustiadores, y no está hablando de personas, está hablando de situaciones que me generan angustia, por eso Él me consuela. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, todos los días, ¿no? Y tu misericordia el bien y la misericordia me guiarán todos los días, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ese es el camino hacia ese lugar. Y lo describe como delicados pastos, agua. Es una imaginación de los escritores para mostrarme cómo está el alma, restaura mi alma. Entonces, si nosotros vemos otra vez, repasamos lo de Lot. Lot está viendo que para el lado del oriente hay un huerto, un lugar de regadío. ¿Qué sería regadío? Hay agua, ¿no? Es la que produce, es más, si ustedes ven un mapa X y lo analizan desde arriba, fíjense que cuando hay un río, todo lo que está cerca del río es verde. Y lo que está lejos del río es desértico. Entonces, Lot está viendo ese lugar como un huerto del Señor, un regadío. Ahora, vamos a suponer que no tenemos la historia final de Lot. Solamente tenemos que Lot decidió ir para un lugar y no sabemos si es positivo o negativo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de si es positivo o negativo? En el relato. Otra vez en Génesis 13, ¿no? Si yo leo solamente que Lot alzó los ojos y vio la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío, como del huerto del Señor, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y partió Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. ¿Cómo hago para darme cuenta solamente leyendo estos dos pasajes si esto era positivo o negativo? De acuerdo a lo que tengo en la narración anterior, en toda la información que tengo antes. ¿Cómo para darme cuenta? Lo explicó hoy Mauro. ¿Hacia dónde va? Bien, es por vista. Pero después a Abraham también le dice, alza tus ojos, le dice el Señor, y mira, toda esta tierra a ti te la daré. Pero obviamente la vista actúa, pero hay datos. Al oriente. Entonces,
Exacto. Entonces, si toda la Biblia me viene diciendo que hacia el oriente es alejarme de Dios, y vemos que Lot va hacia el oriente, me está dando un dato que, insisto, no es que se le ocurre a alguien, o en este caso a mí que estoy predicando, y se me ocurre decir que es el oriente, no, lo dice todo, los primeros 12 capítulos que leímos recién. Siempre hacia el oriente es alejarme de Dios. Y también eligen para sí toda la llanura. Y esto es, si nosotros leemos Babilonia, ¿qué eligieron? Fueron hacia el oriente, la llanura. Veníamos de Noé en un lugar alto, haciendo un sacrificio aplacador, pero ahora tenemos la humanidad yendo hacia la llanura, hacia el oriente. Entonces, todos esos datos me indican que de alguna manera eso no es una muy buena decisión. Pero me confunde porque lo que él ve es que esto es un lugar de regadío, como huerto del Señor. Entonces ahí es como que me empieza a confundir. Vamos a leer Lucas 23:39. ¿Recuerdan cuando está Jesús clavado en la cruz y se encuentra con los dos, obviamente, asesinos que están al lado de él? ¿Qué es lo que le dice al final Jesús a uno de ellos? Sí, uno de los malhechores le dice, sálvate a ti mismo. Pero el otro, ¿qué dice? Miren, vamos a leerlo. Lucas 23. Dice 39, vamos a leer. Y uno de los malhechores que había sido colgado lo injuriaba, diciendo, ¿no eres tú el ungido, el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero interviniendo el otro, respondió y dijo, ¿ni aún temes a Dios, tú que estás en el mismo castigo? Porque nosotros en verdad justamente padecemos porque recibimos cosas dignas de las que hicimos. Pero este nada malo hizo. Y decía, oh Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Yo en mi versión tengo cuando vayas a tu reino. Algunos otros tienen, ¿no? Cuando vengas. Cuando vengas. ¿Cuando vayas o cuando vengas? Es otro tema. ¿Y qué es lo que responde Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo, ¿en dónde? ¿Qué es el paraíso? ¿Dónde está el paraíso? ¿Qué es el paraíso? El lugar donde iban los muertos antes, los justos antes de Cristo. ¿El paraíso es el cielo? ¿Dónde está el paraíso? ¿Hacia qué dirección? Si yo digo, hermanos, salimos de acá y vamos para el paraíso, ¿para dónde agarramos? Al oriente claramente no. Para arriba. Para arriba. Bueno, para arriba. Ustedes saben que la palabra que se usa para huerto es en el griego paradeisos. Y esa palabra se transliteró, o sea, se tradujo. Transliteral significa que la misma palabra en el hebreo, en el griego se cambian las palabras, las letras digo, y queda casi la misma palabra. Paradeisos se tradujo paraíso. Es una manera de como no tengo cómo expresarla de otra manera, la translitero y le pongo lo mismo. Entonces, paraíso, para los escritores, es un huerto, es un jardín. Y hubo unos hebreos 200 años antes de Cristo que sabían griego, que hablaban griego, que se expresaban en el griego era la lengua normal en el mundo conocido. Entonces tradujeron el Antiguo Testamento, que está en hebreo, lo tradujeron al griego, ¿verdad? Y cuando tuvieron que traducir la palabra huerto, jardín del Edén, la que leímos recién en Génesis 13, huerto del Señor, adivinen qué palabra usaron en el griego. Paradeisos, o sea, paraíso. Es un paraíso. Y esa palabra paraíso también aparece, miren, vamos rápido, o si no quieren, se los busco yo, pero miren, está en
voy a adelantar un poquito. Segunda de Corintios 12:1. Perdón, yo ahí estoy trastocando el orden del PowerPoint, pero Segunda de Corintios 12, nosotros leemos esto, 12:1. Pablo va a expresar que él va a ser arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Y cómo lo va a nombrar? Segunda de Corintios 12:1. Ciertamente gloriarse no es provechoso, aunque es necesario, en este caso puntual. Vendré pues a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre, está hablando de él, aunque habla en tercera persona, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, en una especie de visión, que Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé de tal hombre, si en el cuerpo o aparte del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. La misma frase, pero al principio dice hasta el tercer cielo y después dice al paraíso. Y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. No importa la historia esa, simplemente quiero recalcar la palabra paraíso. ¿A dónde fue arrebatado Pablo? Al tercer cielo. ¿Y qué es eso? Según él, es el paraíso. Entonces la pregunta, porque miren, y ahora busquemos Apocalipsis, donde aparece la misma paradeisos, Apocalipsis 2:7, y dice esto: el que tiene oído, oiga, ¿qué dice el Espíritu a las iglesias? Al que venza le daré de comer del árbol de la vida, que está ¿en dónde? En el paraíso de Dios. ¿Dónde está el árbol de la vida? ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En el huerto del Edén. ¿Se dan cuenta? Para los escritores, decir paraíso es decir el huerto del Edén. Es el huerto. Es el huerto. Ahora, otra vez, les hago la misma pregunta. ¿Dónde está geográficamente? Son dos preguntas. ¿Dónde está geográficamente el paraíso? ¿Y si el paraíso es una situación del pasado, del presente o del futuro? ¿Dónde está el paraíso? ¿Ahora en el cielo? ¿Cómo? ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? En el paraíso, ¿no? Bueno, a ver. ¿El jardín del Edén es una cuestión del pasado? ¿Es una cuestión del presente? ¿Es una cuestión del futuro? ¿Cómo? Bien, en el presente. Pero en Génesis 3, ¿qué había? Y en Apocalipsis me dice que el que venza, yo le daré de comer del árbol de la vida. ¿Se dan cuenta que lo sacaron ustedes? Es un estado continuo, eterno. Ahora, ¿en qué lugar está? ¿Dónde estaba el jardín del Edén en Génesis? Entre Tigris y el Éufrates. Exactamente ahí. ¿Dónde queda eso? O sea que si yo les dijera, vamos al jardín del Edén ahora, ¿hacia dónde hay que ir? ¿Hacia dónde? Hacia Irak, así es, exacto. Hacia el Medio Oriente. No, no estaría haciendo un huerto de regadío. Nadie quisiera ir como Lot en ese momento. Entonces, geográficamente, hoy lo explicaba Mauro, cuando nosotros decimos que Dios le quiso dar la tierra prometida a Abraham, ¿en qué tierra estaba pensando? ¿En la tierra de Canaán? No. ¿En la Jerusalén celestial? Que va a descender y Abraham va a heredar la humanidad va a heredar ese espacio. ¿Qué es lo importante de ese espacio? Está Dios. Porque cuando Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo lindo del paraíso? Estar con Él. Hoy estarás conmigo
en el paraíso, porque yo soy el paraíso. Y miren, hay un pasaje más que quiero leerles. Tenía varios más, pero no vamos a dar con el tiempo. Pero vamos a Génesis, capítulo 28. Y dice Génesis 28, y esta es la historia de Jacob, que son dos hermanos peleados, ¿no? Y Jacob ha sido exiliado, está lejos de la tierra prometida, lejos, nada cercano a la tierra prometida. Él empieza a viajar para encontrarse con su hermano, tiene miedo porque no sabe cómo su hermano va a reaccionar porque lo quería matar. Y en ese camino, en una parte X de la historia, dice Génesis 28:12, que Jacob tuvo un sueño. He aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos. ¿Cómo es esa escalera? Si yo digo escalera, ¿en qué estoy pensando? Nosotros hoy, 2022. Subir, bien, pero ¿cómo se imagina la escalera? Escalón, está claro, ¿no? No digo, una escalera puede ser, yo para arreglar algo que está alto, apoyo una escalera y subo, ¿no? La escalera que tenemos ahí para subir a la planta alta, por ejemplo, otra escalera. Pero ¿saben cómo era una escalera para ellos? ¿Recuerdan la Torre de Babel? Era un zigurat, que era una especie de pirámide cuadrada que se va achicando hacia el centro. Entonces eso hacía una especie de escalones, ¿no? Y era como era graficar un lugar sagrado donde uno sube hacia la cima para tener un contacto más cercano porque Dios está hacia arriba. ¿Recuerdan que yo les pregunté dónde está el jardín? Ustedes me dijeron hacia arriba. Porque esa es nuestra concepción. Es hacia arriba donde está Dios, en los cielos. Entonces, Jacob está soñando, como quizá Juan en la isla de Patmos, está soñando o está teniendo una visión donde está viendo una descripción, el árbol de la vida, un manantial y demás. Y dice, he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Digamos, había algo apoyado en la tierra y la parte superior en los cielos y los ángeles que subían, ¿qué me está expresando? Hay contacto entre el cielo y la tierra. Y eso para ellos es un lugar sagrado donde Dios decide descender. Y dice verso 13, y aquí Dios estaba en pie sobre ella y dijo, yo soy Jehová tu Dios, el Dios de tu padre Abraham, de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Asustado venía, digo, ¿cuán terrible es este lugar? ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios ahí. Esto no es sino casa de Dios y puerta de los cielos. Y si es casa de Dios, ¿qué nombre le podemos poner? Eso es lo que hizo Jacob. Jacob madrugó por la mañana, tomando la piedra que había puesto por su cabecera, le erigió como una estela y derramó aceite sobre su cúspide. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Sin embargo, al principio el nombre de la ciudad era otro. Pero si él dice, si Dios está acá, ¿cómo se llama este lugar? Casa de Dios. ¿Entienden? Y lo mismo que hace Abraham. Abraham pone su tienda en Betel o entre Betel y Jai. Porque Betel es casa de Dios. Entonces, ¿dónde está este lugar que es un lugar donde el lamento se transforma en alegría? Donde si yo necesito consuelo y voy a ese lugar, mi dolor se transforma en gozo y mi lamento en baile. ¿Dónde es? En algún punto geográfico de la historia del mundo, en el pasado, en el presente, en el futuro. Es la presencia de Dios. Porque donde está Dios, hay todo lo que acabamos de decir. Y todo lo que se transforma, todo lo que es tristeza, se transforma en gozo. Todo lo que es complicado empieza a producir bendición. Aquí hay bendición. Por eso, el hombre que confía en el Señor es bendito.
bendito todo el que confía en el Señor. Y es como un árbol plantado junto a este lugar, porque está en la presencia misma de Dios. Entonces, lo interesante del paraíso es que es un lugar sagrado. No es un lugar sagrado, perdón, no es un lugar sagrado. Tampoco es un lugar que buscaba Jacob, por ejemplo, porque Jacob, perdón, estoy hablando de Jacob, yo salteé, pero donde está Jacob no está en el templo, no está en un lugar sagrado. No es que Jacob dice, bueno, voy a ir al templo del Señor, voy a entrar, voy a sentir la presencia de Dios. Él está camino a encontrarse con Esaú. Y ahí dice que en ese lugar se manifestó Dios. Entonces dice, está la casa de Dios. Entonces, donde estaba Jacob se transformó en un lugar especial. ¿Por qué? Porque está Dios ahí. Porque es casa de Dios. Entonces, el paraíso puede estar en el pasado, puede estar en el presente, puede estar en el futuro. ¿Dónde está el paraíso? Vos te podés encontrar en el pasado, te podés encontrar en el presente, podés estar en el futuro. Podemos viajar con Juan, como hizo Juan, y lean Apocalipsis 21 y 22 y se van a dar cuenta toda la descripción del jardín del Edén. Es el jardín del Edén, lo que está en Apocalipsis. Pero eso es en el futuro. Entonces, pero Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana, no en el futuro. No es algo que tenemos que volver al pasado, es ahora. Entonces, uno puede estar en el presente, en el pasado o en el futuro. Vos podés estar en la isla griega llamada Patmos, pero todo lo que necesitas está a un momento de distancia. Entonces la pregunta de dónde está el paraíso o cuándo será el paraíso tendrá una respuesta que dependerá obviamente de nuestra experiencia y de nuestro encuentro con Dios. Entonces el paraíso es una persona, es Cristo mismo. Es el árbol de vida. Ahí está el jardín, ahí está el huerto de regadío. Entonces, el paraíso es una persona. Y para terminar, vamos a volver entonces a Génesis 13. Y Lot dice que alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual era de regadío, había agua, como huerto del Señor. Entonces, Lot decidió bien o decidió mal. La historia me dice que decidió mal. Pero ¿saben por qué decidió mal? Porque él estaba convencido de que ese lugar era el huerto del Señor. Pero salió para el oriente. Y si voy para el oriente, ¿estoy más cerca o más lejos del Señor? Estoy más lejos. Pero él está convencido, está creyendo de que para aquel lado está el huerto del Señor. Pero es una ilusión óptica. Es algo que no es real. Él cree que hacia allá está el Señor, pero está confundido. Y hoy Mauro nos ayudaba también a reflexionar, ¿no? ¿Cuántas veces, y leíamos el proverbio, o recordaba el proverbio, ¿no? Que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos, pero al final nos alejan. Maldito el hombre que confía en el hombre. No seas sabio en tu propia opinión. Lot, no seas sabio en tu propia opinión. Para aquel lado no está el huerto del Señor. No hay un regadío. Para allá está el lugar que te aleja de Dios. Entonces nosotros empezamos a conformarnos y a creer que las decisiones que nosotros tomamos con nuestra propia sabiduría son lo que realmente necesitamos. Y por ahí nos encontramos en situaciones donde miramos para atrás y decimos, ¿esto es el huerto del Señor? No, esto no es el huerto del Señor. ¿Esto es un lugar de regadío donde todo es bendición y fructificación? No, de ninguna manera. Entonces, ¿será que no estamos teniendo esta experiencia que quizás sí tuvo Abraham, que se quedó en un lugar que no sé si era el mejor lugar, pero era donde iba a estar la casa de Dios, la presencia de Dios? Porque donde está la presencia de Dios, ahí es donde todo se transforma de tristeza en alegría. Lot miró y dijo, allá está el gozo y la satisfacción. Y no se dio cuenta de que el gozo y la satisfacción no está en un lugar, está en una persona. Y cuando esa persona se manifiesta en nosotros, es ahí donde nosotros podemos transformar todas nuestras situaciones.
Y la pregunta es, Lot va poniendo su tienda, ¿recuerdan? Su tienda más cerca de Sodoma, más cerca de Sodoma, más cerca de Sodoma, y después está en Sodoma. Y cuando van los ángeles, Génesis 19, a decirle, Dios va a destruir esta supuesta tierra de regadío, Dios va a destruir este supuesto huerto del Edén. ¿Te podés retirar? La gran pregunta es, ¿Lot se quiere ir? ¿Lot se quiere ir de Sodoma y Gomorra? Miren, Génesis 19, verso 15, y con esto terminamos. Van los ángeles a decirle a Lot que salga de ahí urgente. Génesis 19, 15 dice, al despuntar el alba, los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas presentes para que no seas barrido por el pecado de la ciudad. Pero como él no se decidía, ¿ven? Lot no se decide, los varones lo agarraron, lo sacaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, gracias a la misericordia de Dios hacia él. O sea, hay alguien que no quiere irse de ese lugar, que está aferrado a ese lugar, no está en una tienda, está instalado en ese lugar, y cuando Dios dice que va a destruir ese lugar, lo tiene que obligar a salir, lo tiene que agarrar. Dios tiene que mostrar su misericordia para sacarlo. Verso 17, cuando los hubieron sacado, fíjense que no se fue Lot, los hubieron sacado, fuera, se le dijo, huye por tu vida, no mires atrás de ti, ni te detengas en toda la llanura, hasta la montaña. ¿Ven? Dios quiere sacar a alguien que está en la llanura, ¿y a dónde lo quiere llevar? A la montaña. A la montaña. No es un dato más. A la montaña. Pues el mal hasta la montaña. Huye o serás barrido. Lot le dijo, por favor, no, Señor mío. ¿Cómo no, Señor mío? Te estoy diciendo, salí de ahí, andá desde la llanura hacia el monte. Y Lot dice, no, Señor mío. Mira, te ruego, ya que tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, y has engrandecido la misericordia que hiciste conmigo, preservando mi vida, pero no puedo escapar hasta la montaña. Me pregunto, ¿puede Lot escapar hasta la montaña? ¿Por qué? Porque se lo dijo el ángel. Le dijo, andate a la montaña. Si el ángel le dice andate a la montaña, es porque va a llegar a la montaña. No es porque el ángel tiene cálculos cerrados, ¿no? No sé, el Señor por ahí golpea acá, el azufre salpica y no llegás a la montaña. No, llegás, tranquilo, llegás. Pero Lot dice, no voy a llegar a la montaña. El mal me alcanzará y moriré. He aquí te ruego, esa aldea está cerca para huir allá y es pequeña. ¿No es insignificante? Permíteme que huya allá y conserve mi vida. ¿Por qué dice Lot, déjame ir a esa ciudad insignificante? ¿Por qué describirla de esa manera? A esa ciudad pequeña, insignificante. ¿Puedo ir ahí? Dios me está diciendo, anda a la montaña. Pero dice, no llego a la montaña. ¿Puedo ir a esa ciudad pequeña? Pero pequeña de insignificante, porque lo aclara. Es insignificante. ¿Qué piensan que está queriendo decir el autor? ¿Pueden ver cómo Lot sigue rechazando a Dios? No quiero ir a la montaña, quiero a ese lugar insignificante. ¿Ven? No quiero ir hacia donde vos me dirigís, quiero ir hacia donde yo siempre pensé que este era el lugar del huerto de regadío. Acá es donde quiero estar yo. Estoy instalado. Permíteme que huya allá y conserve mi vida. Y respondió, he aquí, también sobre esto acepto tu ruego. O sea, fíjense la misericordia del Señor, ¿no? ¿Querés ir a la ciudad pequeña? Anda a la ciudad pequeña. No derrumbaré la ciudad pequeña de la cual has hablado. Apresúrate, escapa hacia allá, pues no podré hacer cosa alguna hasta que llegues allá. Por eso se llamó Zoar, el nombre de la ciudad. Zoar, el nombre de la ciudad. Zoar significa pequeño. Salía el sol sobre aquella tierra. Siempre cuando sale el sol,
Y después cuando se esconde el sol siempre hay algo positivo o negativo. Aquella tierra cuando Lot entraba en Zoar. Entonces Dios hizo llover de los cielos sobre Sodoma y Gomorra y demás, ¿no? Y derrumbó las ciudades. Y recuerdan cómo termina la historia, que Dios se acordó de Lot, porque ¿en quién pensó? En Abraham, en el justo. Toda la misericordia que Dios manifestó en Lot fue porque Lot hizo algo. Al contrario, no quiere irse él. Es por la misericordia que Dios piensa en Abraham, con el que hizo el pacto de que iba a bendecir a todas las naciones. Y como Lot está siempre pegadito a Abraham, aunque no se merece nada, Dios lo salva. Entonces vuelvo a leer Génesis 13:10. Entonces alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío, como el huerto del Señor, engañado como la tierra de Egipto en dirección... ¿A dónde? ¿En dirección a qué? Dice, a Zoar. A Zoar. ¿Por qué Zoar otra vez? ¿Por qué Egipto? ¿De dónde vine Lot y Abraham? ¿De dónde venían? De Egipto. ¿Qué se llevaron de Egipto? Oro, plata, ganados. Eso me gusta a mí. Entonces yo quiero ir a ese lugar, en esa dirección. Porque para mí lo que es el huerto del Señor es esto, es lo material, es un buen pasar económico. Es estar en el lugar donde puedo encontrar placer, satisfacción. Pero no está Dios. No importa. Ahí está el oro y la plata. Ahí están los ganados. Ahí puedo vivir bien. Entonces, otra vez, esto me está representando que la humanidad seguimos decidiendo, de acuerdo a lo que vemos, a la sabiduría de nuestros propios ojos, a lo que creemos que es bueno para nosotros. Pero muchas veces seguimos decidiendo estar lejos de Dios, estar más lejos de Dios, estar más lejos de Dios. Y por eso necesitamos una y otra vez la misericordia de Dios, que nos saca de esos lugares y nos vuelve a decir, anda a la montaña. Ahí es donde está la presencia de Dios. ¿Vos querías un huerto de regadío? Es en la montaña, no es en la llanura. ¿Entienden la descripción de lo que los escritores bíblicos están diciendo? No es en la llanura, es en la montaña. Salí de ahí, Lot. Salí de ahí, no te conviene. Y esto es algo para nosotros. No nos conviene estar lejos del Señor. Pero no es una cuestión de conveniencia simplemente. Es una cuestión de que Dios desea encontrarse con nosotros. Ha hecho todo lo posible para encontrarse con nosotros. Ha enviado a su propio Hijo en una montaña para que hoy nosotros podamos tener vínculo con Él. Por eso el paraíso no es un lugar específico, no es lo que mi imaginación cree que es el huerto de regadío. El jardín del Edén es la presencia misma de nosotros. El jardín del Edén no es un lugar, el jardín del Edén, el paraíso es una persona. Es Cristo en nosotros. Por eso nosotros hoy disfrutamos. Toda nuestra tristeza se transformó en gozo porque ahora estamos en Él. Vivimos en Él, por Él y para Él. De eso se trata el Evangelio. De estar no en un lugar geográfico específico, sino que la presencia de Dios, donde estamos, esté con nosotros, para encontrar la verdadera satisfacción. Oramos. Señor, te agradecemos porque cuando leemos estas historias tan extrañas, quizá nuestra percepción occidental, 2000 años después de vos, nos resultan complicadas, incluso detalles como lugares geográficos como Zoar, como Egipto, como el Oriente, como la llanura. Pero Señor, los escritores bíblicos han sido inspirados por vos para mostrarnos una realidad. Y esa realidad sí coincide con nuestra condición en el mundo actual. Una condición de que como seres humanos siempre estamos inclinados a buscar la lejanía de vos, creyendo que lejos de vos hay un lugar de alegría, de gozo, hay un huerto regado, hay agua. Pero quizá nos pasa lo que dijo Jeremías, cavaron para sí cisternas rotas y rechazaron la fuente de agua viva. Esas cisternas rotas no retienen agua.
En ese lugar no hay un huerto de regadío del Señor. En ese lugar solo hay soledad, tristeza, dolor. Pero cuando volvemos a vos, cuando salimos de la llanura hacia la montaña, como expresaban estos escritores, ahí es donde encontramos la bendición, donde es un árbol que está como plantado junto a agua que corre, y es tu presencia misma. Porque donde vos estás, ahí está el paraíso. Y Señor, anhelamos vivir en ese lugar. Queremos buscar ese lugar. No queremos engañarnos creyendo de que ese huerto está en otro lado. El huerto sos vos. La fructificación sos vos. La bendición está ahí. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos saca una y otra vez de estos lugares donde muchas veces estamos aferrados para llevarnos al lugar seguro. Te bendecimos, te adoramos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.